Amados amigos, qué lujo. Es un lujo de parte de Dios siempre llegar hasta sus hogares y sobre todas las cosas que ustedes nos permitan entrar a su casa. Siempre será de bendición, siempre le agradeceremos a Dios y siempre oraremos para que otros más puedan permitirnos llegar hasta su casa y poderles entregar lo que nosotros consideramos una palabra para la familia, que es importante, que es necesaria, sin importar las circunstancias de la que esté viviendo el mundo. Todas las familias en un momento determinado necesitamos una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra que nos levante, una palabra que nos saque de la situación en la que vivimos y a pesar de las situaciones podamos tener esa esperanza, esa confianza, esa seguridad que viene de parte de Dios. Hoy, mire, el tema que tenemos está con uno de mis versículos favoritos de la palabra de Dios, que se lo voy a mencionar y que lo vamos a analizar y posiblemente ocupemos la mayoría del tiempo en este versículo porque considero que es importante. El tema que hoy tengo para ustedes es: la palabra de Dios alumbra el camino de los padres. ¿Quién no necesita luz cuando el mundo está en oscuridad? ¿Quién no necesita luz cuando el camino no se puede divisar? ¿Quién no necesita luz cuando uno no sabe a dónde ir? Necesita preguntar, guiar. Y Dios dice en esta ocasión que su palabra va a ser la que alumbra el camino de cada uno de nosotros como padres. Como padre, madre, necesitamos con urgencia que nuestro camino sea alumbrado, porque entonces nuestros hijos nos van a seguir también, porque el camino va a tener luz, va a tener aquella luz que solamente viene de parte de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por el privilegio que tenemos de que tú nos hables, de que tú nos ministres, de que tú nos enseñes, de que tú seas nuestro Dios, nuestro Señor. Padre, gracias, porque podemos venir hasta tu palabra aún a pesar de que las cosas son difíciles, que las cosas no están bien, que las cosas no han salido como nosotros esperábamos, pero creemos firmemente que tú tienes un plan. Y como dice tu palabra, no tienes planes de mal, tienes planes de bendición, planes de vida, planes que dan aliento, que van a dar otra perspectiva y otra vida a nuestra familia. Por eso, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo, porque hoy nos vas a enseñar algo más, algo necesario para nosotros. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, nuestro tema hoy está basado en el Salmo 119. Recuerde, todavía vamos por unos programas más, vamos a ir con este Salmo. Y vamos a tomar los versículos 105 hasta el 112, si es que el tiempo nos lo permite. Veamos, si no nos lo permite, vamos a retomar los versículos que nos queden en un siguiente programa, si así Dios lo permite también. Muy bien. Recuerde, nuestro tema es: la palabra de Dios alumbra el camino de los padres. Dice, Salmo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es el versículo favorito de mi vida, porque en tanto yo viví cerca de 30 años aún conociendo, oyendo de la palabra de Dios y no realmente la palabra de Dios se convirtió en el aliento, en la vida, en lo que a nosotros nos dé eso, o a mi vida le dé esa claridad, esa dirección específica durante 30 años. Pero cuando la palabra de Dios llegó a mi vida, cuando la palabra de Dios atrapó mi corazón, entonces pude ver con toda claridad que mis pies comenzaron a tener una luz. ¿A qué me refiero? Mire, por ejemplo, durante muchos años, bueno, los años primeros, iniciales de mis hijos, de mis 4 hijos, de mis 3 hijos principalmente, no tenían luz. ¿Por qué razón? Porque mis pasos, mis pies, iban a donde los amigos me llevaban, o a donde tal vez los vicios me llevaban, o a donde tal vez la alegría se encontraba, y para allá iban mis pies.
no tenían una lumbrera, no tenían una luz propia, no tenían una determinación de decir hacia allá vamos y no voy a detenerme ni voy a desviarme. Usted sabe que cuando no tenemos una lámpara por delante, definitivamente nos encontramos en la oscuridad. Y cuando por lo menos una lámpara, recuerde que una lámpara es algo muy, muy pequeño que puede estar como algo pequeñito, pero y si están en los pies, imagínense cada paso que uno da, puede ver por dónde va y puede ver dónde pisa. Pero si no tiene esa lámpara, simplemente no sabe para dónde va. Piénselo. Nosotros podemos estar seguros y creídos de que sí sabemos hacia dónde vamos. Eso no tengo la menor duda de que a muchos padres, a muchos hombres y a muchas mujeres les ocurre. Me ocurrió a mí durante 30 años. Yo pensaba que sabía para dónde iba. Yo pensaba que estaba bien. Y para mí no había nada de malo en que yo tuviese ciertos vicios y que los fines de semana no lo dedique a la familia ni lo dedique a hacer cosas constructivas, sino pensaba solamente en mí. Firmemente creía que yo era el dueño de mi vida y por lo tanto iba a ir hacia donde yo quisiera. Pero cuando la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la palabra de Dios llegó a mi vida, la primera cosa que yo noté que ocurrió, que sucedió, es que yo podía ahora ver por dónde iba. Ejemplo, si antes, cada fin de semana, mis pies se dirigían hacia un bar, hacia un restaurante, hacia un lugar donde lo único que tenía era alcohol, por ejemplo. O amigos que me acompañaban y que iban conmigo a pasarnos horas, noches enteras y a veces días completos solamente metidos, embuidos en el alcohol. Y piénselo, hacia allá iban mis pasos, no tenía una luz. Al fin de cuentas me daba cuenta, entendía que estaba en oscuridad. Porque los frutos o el efecto de hacer aquello, simplemente, en primer lugar, no bendecía mi vida. Mi propia vida no era, no quedaba alegre, contenta como parecía que yo había pasado los 2 días del fin de semana, sino más bien terminaba con tristeza, terminaba agobiado, terminaba hasta gastado el dinero que no debía haberme gastado. Posiblemente tenía con las justas para el transporte, posiblemente tenía con las justas para la comida, pero no tenía para, por ejemplo, llevar a mis hijos a divertirse, porque ya había gastado el dinero en lo que no debía haber gastado. Mis pasos, mis pies no tenían una lámpara. Cambiaron muchas cosas. Ya mis pies el fin de semana o aún entre la semana ya no se dirigían hacia donde estaban los amigos. Ahora la lámpara era clara, me llevaba hacia mi casa, me llevaba hacia mis hijos, me llevaba hacia mi esposa, me llevaba a un punto en el que yo puedo ver ahora que mi horario cambió. Y ya no llegaba tarde o tal vez en la madrugada a la casa, sino llegaba temprano, cuando podía sentarme con mis hijos y tal vez ayudarles a sumar 1 más 1. Porque eran pequeños y necesitaban de eso. Posiblemente mis pasos ahora por la lámpara de la palabra de Dios ya no corrían para donde, entre comillas, yo quería vivir mi vida, sino hacia donde Dios quería que esté. Y donde Dios quería que yo esté era con mi familia. Ahora le pregunto, ¿qué hijos no quieren que su padre esté junto a ellos? ¿Qué hijos no quieren y anhelan que su madre esté junto a ellos? Los recuerdos que tienen mis hijos, los recuerdos que tienen mis nietos de mi amada esposa es que cada vez que ellos llegaban a la casa sentían el olor de la comida. Y ellos podían decir, la abuelita ha preparado esto, mi mamá ha hecho esto. Todos los hijos anhelan, desean tener ese espacio, esa oportunidad de que algo más está esperándoles a ellos. Están llegando de la escuela, del colegio, cansados, quemados por el sol o mojados por la lluvia. Y están esperando que alguien esté ahí.
la lámpara de la palabra de Dios en los pies de los padres va a hacer que los padres cuiden de sus hijos, hagan que sus hijos se sientan en medio de una vida totalmente diferente. Eso quiere decir que cuando usted y yo como padres tenemos a la palabra de Dios como la lámpara de nuestros pies, van a haber otros beneficiados. ¿Cuáles van a ser los beneficiados? Nuestros hijos, nuestra familia. Definitivamente va a cambiar la economía de la familia. Va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora tus pies tienen una lámpara que le guía, que le muestre el camino por donde está. Usted ya no está andando a oscuridad. Cuando no hay lámpara tropezamos, caemos. Y mire cuántos hemos caído en cosas que nos arrepentimos, pero con como quisiéramos que volviera el tiempo y no cometer esa caída. Pero es tarde. Por eso la lámpara de la palabra de Dios en los pies de cada padre va a ayudar para que el futuro, la siguiente generación tenga también la misma lámpara y pueda caminar. Esa es la primera parte del versículo. La segunda parte del versículo dice, y lumbrera en mi camino, a mi camino. Cuando tenemos una lumbrera, un poste con un foco potente, oiga, alumbra un gran espacio y las personas pueden caminar con confianza, pueden ir con toda seguridad, sabiendo que esa luz, esa lumbrera les muestra el camino, les muestra el peligro, les muestra que hay algo que puede ocurrirles más adelante o que posiblemente alguien está ahí para hacerles daño, un enemigo, un ladrón, lo que sea. La luz, la lumbrera de la palabra de Dios le va a hacer a usted, mire, le va a poner en las condiciones donde usted puede discernir o encontrar con tiempo el peligro que puede haber para su vida, el peligro que puede haber para su familia, el peligro para su cónyuge. Y usted se va a parar firme. ¿Por qué? Porque simplemente puede ver. Todos los humanos necesitamos luz. No hay una sola persona en el mundo que diga yo no necesito la luz. Todos necesitamos luz para muchas cosas. La luz del sol ayuda para que tengamos claridad, para que podamos vernos, incluso para que aquellos que hacen las cosas en la oscuridad, cuando nadie les ve, ya dejen de hacerlo. Hasta para eso sirve la luz. La luz del sol hace que la tierra germine junto con la semilla y crezcan las plantas y crezca la hierba y la naturaleza pueda tener otra condición. Ahora pensemos en la luz y la lámpara, en la lumbrera de la palabra de Dios en nuestra vida, que así como el sol puede dar vida a la tierra inerte, que no hace nada, que aparentemente no tiene nada, pero por la orden que Dios le ha dado, cuando la luz, el agua se juntan con la tierra y la semilla, esta germina y comienza a dar el fruto necesario para nosotros los humanos. Piénselo. Si la luz de la lumbrera, la luz de la lámpara de Dios está llegando a la vida de la familia a través del padre, a través de la madre de familia, lo más seguro es que va a germinar en esa tierra y van a tener buen fruto. Mis amados padres de familia, mis amados amigos, lo mejor que nosotros podemos hacer es dejar que la palabra de Dios alumbre el camino que nosotros tenemos por delante, el camino de nuestra relación con nuestro cónyuge, el camino de la relación con nuestros hijos, el camino de la relación con nuestros hermanos en la comunidad cristiana, el camino de la relación entre la sociedad con los vecinos, que podamos ser aquellos conciudadanos del mismo país, porque a veces en un barrio pequeño de 2, 3 cuadras hay más enemigos que en todo el mundo. Entre los vecinos no nos podemos ver. ¿Sabe por qué? Porque no hay la luz, no hay la lumbrera, no hay la lámpara que venga de parte de Dios. A la familia, si esa luz, esa lámpara, esa lumbrera de Dios, que es para los pies, que es para el camino, estuviese en todas las familias del barrio, yo le aseguro que el fruto sería totalmente diferente.
Necesitamos, padres de familia, necesitamos hacer que la palabra de Dios se vuelva lo que dice aquí: lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Me pongo a pensar en la educación, por ejemplo. Recuerde que ya hemos hablado, hemos enseñado que la palabra de Dios dice que la educación, tanto la pedagógica cuanto la espiritual, es responsabilidad de los padres. Ya está claro eso con la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, cuando nosotros reconocemos y retomamos la educación de nuestros hijos, por lo menos en nuestro país la educación espiritual, creo yo que lo que más necesitamos los padres de familia es la lámpara y la lumbrera de la palabra de Dios. Nuestra siguiente generación, nuestros hijos, necesitan vernos a usted y a mí caminando, guiados, alumbrados por la palabra de Dios, por la luz de la palabra de Dios. Que nos mantengamos en esa luz. También es bueno entender que cuando hay luz en un sendero, en un camino, es difícil que nos apartemos, que nos vayamos para la izquierda o la derecha. ¿Por qué? Porque la lámpara, esa lumbrera, esa luz marca el camino por donde debemos ir. Y ojo, que si en medio del camino se encontrara que aquí hay un peligro, por ejemplo, supongamos que en el trayecto de ir caminando se ha caído, se ha hundido el camino. Oiga, la luz, la lumbrera, la lámpara de la palabra de Dios nos va a mostrar que no podemos seguir por ese camino, que debemos buscar la manera de llegar a otro lado, pero por ahí ya no podemos, porque corremos peligro, porque corremos el riesgo de hacernos daño, de hacer daño a la familia, de hacer que nuestra siguiente generación se haga daño. Y yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo firmemente que eso es lo que ha pasado. Padres de familia que han puesto a un lado la palabra de Dios. No, obviamente no han tenido la lumbrera, no han tenido la lámpara de la palabra de Dios. Por lo tanto, en lo que han terminado es en una confusión. Y en medio de esa confusión, lo más seguro es que va a salir perdiendo la familia. Y si la familia sale perdiendo, los que más salen dolidos, heridos, lastimados son los hijos. O sea, la siguiente generación. Esa siguiente generación va a enfrentar la vida que tiene que enfrentarla sin luz, sin una lámpara para sus pies, sin una lumbrera donde puedan ellos guiarse. Oiga, yo pienso que necesitamos con urgencia, como padres, retomar esa condición de necesitados de la luz de la palabra de Dios. Que necesitamos de que la palabra de Dios nos ministre, nos guíe, nos enseñe y podamos llegar a ese punto de hacer lo que Dios quiere que hagamos, que vivamos ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Mire lo que dice el versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Amados padres de familia, lo que nosotros tenemos que hacer es decidir, tomar la decisión de mantenernos, de vivir, de aplicar, de hacer parte de nuestra vida la palabra de Dios. Cuando nosotros digamos, voy a decir, usar las mismas palabras que usa el autor de este salmo, dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Es tomar una decisión, es llegar a la convicción de que el mejor camino es aquel que está alumbrado por la luz de la palabra de Dios. Que lo mejor, la mejor decisión que podemos tomar para nuestros hijos, para nuestra familia, para todos aquellos, es que la luz de la palabra de Dios nos alumbre. Piénselo,
esa luz de la palabra de Dios, nosotros decimos, voy a hacerlo, voy a vivir, voy a caminar, no me va a detener nadie, nadie me va a desviar, nadie me va a sacar del camino. Todos vamos a caminar. Mi familia, mis hijos, mi esposa y yo vamos a caminar por este camino. Esto me recuerda lo que diría en un momento determinado el líder más joven que yo recuerde que tuvo en su momento después de Moisés el pueblo de Israel, Josué. Casi al final de sus días, ya cuando él estaba de alguna manera entregando el liderazgo del pueblo que él tenía, que Dios le había dado, él hizo una declaración que es confrontante, que no es una promesa, sino más bien es una declaración de convicción, de ratificar. Y él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¡Qué declaración! ¡Qué convicciones tenía él! Y lo que este versículo, el 106, nos está llevando es a decirnos a usted y a mí, esta es la convicción que yo tengo. Y usted como padre de familia le dice a su cónyuge, esta es mi convicción. Usted como madre y padre le dice a sus hijos, esta es nuestra convicción. Vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a hacer que la palabra de Dios se vuelva la lámpara, se vuelva la lumbrera para nuestra vida. Convicciones. Tal vez no tiene que jurar, pero creo que sí tiene que ratificar en su vida la decisión de vivir por los principios de Dios. La decisión de decir, esto es lo que yo voy a hacer, esto es lo que yo voy a vivir. No va a haber manera, forma o fórmula de que alguien me cambie de ruta, me cambie o me saque del camino. ¿Por qué? Porque el resto, de donde no está la palabra de Dios, es la oscuridad. Y piénselo por un momento. Si el camino por donde usted está yendo está alumbrado por la palabra de Dios y usted trata de salirse a la oscuridad, usted no sabe lo que tiene en la oscuridad. No sabe si es un abismo, no sabe si hay algo, agua por ejemplo, no sabe si hay algún animal, no sabe qué le puede ocurrir si trata de salirse de la luz. ¿Por qué? Porque no puede ver. No se puede ver donde no hay luz. Mire cuán importante entonces tomar la decisión, como lo hizo en su tiempo Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No lo dijo como un rótulo, no lo dijo como una promesa, lo dijo como una convicción que tenía en su corazón. Y conste, y yo no veo que él les fue a preguntar a sus hijos, hijos, ¿quieren servir a Dios? No. Él tomó la decisión con su esposa, juntos tomaron, ratificaron y dijeron, la palabra de Dios es nuestra lumbrera, la palabra de Dios es la luz para nuestra vida y para nuestra familia. Hacia allá vamos a caminar y nadie nos va a cambiar. Le pregunto, porque cabe la pregunta en este momento, ¿tiene usted la convicción de que la palabra de Dios será la lumbrera de su familia? ¿De que la luz de la palabra de Dios guiará a su familia? Con usted por delante, con el ejemplo, como el guía. ¿Será posible? Como dice la palabra de Dios, usted que es la cabeza y usted mujer que es el cuerpo de la familia, ¿tomarán esa decisión y tomarán a la palabra de Dios para hacerles su lámpara, su luz, para seguir hacia adelante? Espero que sí lo hagan. Espero que sí lo hagan. Si ya lo hicieron, ratifíquenlo. Si no lo han hecho, empiece ahora. Diga, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, a veces nosotros pensamos que porque estamos caminando en la luz de la palabra de Dios no vamos a tener aflicciones. Que esa es una equivocación. Y me sonrío porque usted sabe lo que me ha pasado a mí, ¿verdad? Y yo no puedo decir que no vienen las aflicciones. No, las aflicciones son parte de esta vida, son parte del caminar, son parte del andar en la luz, en la palabra de Dios. No, eso no se quita. Mire lo que dice el versículo 107. Dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová,
conforme a tu palabra. ¿Sabe? Viene el dolor, viene la angustia, viene eso que no queremos que llegue. Y cuando llega, usted tiene en dónde apoyarse. Yo lo he tenido. Yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo. Yo tengo dónde apoyarme. La palabra de Dios es mi mejor apoyo. No tengo otro apoyo. No tengo otro lugar donde ir. No, tengo amigos. Sí, tengo amigos. No voy a negar eso. Son lindos amigos. Lindos hermanos. Tengo a mis hijos. Qué bendición son mis hijos. En este tiempo difícil, qué bendición son todas aquellas personas que por la gracia y la misericordia de Dios están orando por mi vida. Yo bendigo a esas personas allá en el lugar donde se encuentran y le doy gracias a Dios por ello. Pero ¿sabe algo? Si no tuviésemos la palabra de Dios, las oraciones, el apoyo de los amigos, el apoyo de los hermanos, el apoyo de los hijos, se vuelve infructuoso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios con su luz, convirtiéndose en la lámpara y la lumbrera para mi vida, me hace notar que Dios está haciendo las cosas para mi bien, para mi bienestar. Como muchos me han dicho, ahora mi esposa está en un mejor lugar, está con el hombre que quiso estar toda su vida con su Salvador. Ella está bien. Pero Dios también quiere que yo entienda que el caminar y la vida en esta tierra también va a estar bien. Y que yo tengo que mirar lo que Él me está diciendo en su palabra. Y ahora es cuando yo puedo decir, afligido en gran manera estoy. Vivifícame. Dame vida. Levántame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿Por qué tengo que decir, oh Jehová? Porque Él es el Todopoderoso. Esta palabra depende de Él. Que se cumpla esta palabra depende de Él. Que las promesas de Dios, de Él, depende que se cumplan en mi vida. Entonces tengo que meterme a la luz de la palabra de Dios, a lo que Él está diciendo, y comenzar a decirle, Dios, vivifícame porque estoy afligido. Eso me hace pensar en otro aspecto importante. Muchos de nosotros que estamos pasando por situaciones difíciles, no nos atrevemos a ir delante de Dios y decirle, Dios, estoy mal. Parecería ser que vamos a ofender a Dios si le decimos cómo nos sentimos. Parecería ser que a Dios le va a desagradar que yo le diga que me duele que mi esposa se haya ido. Eso es una equivocación. El mejor lugar, el mejor apoyo, lo que me va a vivificar a mí, no es otro lugar, es la palabra de Dios. Y Dios, el Todopoderoso Dios, es Jehová de los ejércitos, el que ha vencido al enemigo más grande que existe para la humanidad. Él me dice que yo puedo ser vivificado conforme a su palabra. Su palabra es vida. Su palabra es salud. Su palabra le da alimento al espíritu, al alma y aún a este cuerpo para sostenerse, para mantenerse, para caminar, para no permitir que las circunstancias difíciles nos aflijan y nos maten. No. Él está pronto para levantarnos. Él está pronto para sostenernos. Y le digo algo más. Todos aquellos que le permiten a Dios levantarles, vivificarles conforme a su palabra, lo más seguro es que los planes de Dios, que son buenos, que son para mi beneficio, van a aparecer, se van a cumplir. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere y oye y entiende y ve que su corazón de su hijo, el corazón de su hijo, de aquel por el cual dio la vida, se humilla delante de él y dice, Señor, solo tu palabra me puede vivificar. Oiga, yo estoy seguro que el corazón de Dios se mueve inmediatamente. Y como diría uno de los autores de una canción,
De pronto en el cielo Dios escucha la voz de aquel que está clamando diciendo: vivifícame con tu palabra. Y les va a decir a los ángeles del cielo: silencio. Alguien está llamándome y le va a prestar atención. Alguien quiere vivir conforme a mi palabra. Alguien quiere vivir de acuerdo a lo que yo he dicho. Alguien quiere que yo lo tome de su mano y lo levante. Y Él jamás ha dejado a un siervo suyo en el piso, sino que lo ha levantado. Él dice en su palabra: 7 veces cae el justo, mas su Señor lo vuelve a levantar. Vivifícame con tu palabra, mi amado. La lámpara de Dios, la luz de Dios en su vida, en su caminar, en el caminar, en la edificación de su familia. Lo más seguro es que le va a dar vida, le va a vivificar y le va a poner en la condición única y especial de vivir en la perfecta voluntad de Dios. Así que yo quiero animarle. Yo quiero decirle, no por mi experiencia, no. Yo quiero animarle a que usted tome la palabra de Dios. Tome la palabra de Dios. Le voy a volver a leer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Haga de esta palabra su vida. Haga de esta palabra la razón de vivir. Haga de esta palabra el motivo de su existencia. Y luego, en el momento oportuno, cuando las situaciones se ponen difíciles, ratifique que usted va a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y con toda confianza, dígale a su Señor: vivifícame. Oh Dios, afligido estoy, vivifícame conforme a tu palabra. Y le aseguro que usted, sus hijos, su familia vivirán en la bendición, en la gracia, en la misericordia de Dios el resto de su vida, y podrán disfrutar de lo que Dios tiene para usted en este tiempo. Espero que usted haga eso. Tome la palabra de Dios y ratifíquela en su vida. Ratifíquela que es su lámpara. Ratifíquela que es la lumbrera de su camino. Ratifique que la palabra de Dios es la única que le va a dar vida nuevamente. Y viva el resto de la vida honrando a Dios y disfrutando de las promesas de Dios. Que Dios le bendiga en su decisión de hacer que la palabra de Dios alumbre su camino, como padre, como madre y también para su familia. Hasta la próxima.